Muy buenos días, representantes de medios de comunicación, a nuestros panelistas invitados y a todos los miembros de la comunidad CETIS. Antes de iniciar, les comentamos que esta sesión está siendo grabada para posteriormente compartirles el material a través del área de comunicación. En un par de días van a poder encontrarla también en nuestras redes institucionales. Les pedimos mantener a todos sus micrófonos apagados durante las intervenciones de nuestros invitados. Bienvenidos sean al webinar La Frontera en la Mira, Elecciones 2024 y su influencia regional. En el marco del programa Expertos CETIS, nos reunimos para analizar y debatir uno de los eventos más trascendentales de este año. Se trata de las elecciones 2024 en Estados Unidos y cómo este proceso electoral influirá no solo en el panorama político de México, sino también en la economía y la estabilidad de la franja fronteriza. Las elecciones no son solo una cuestión política, tienen implicaciones profundas en la vida económica, social y de seguridad de nuestro país, especialmente en las áreas que comparten una interconexión directa con otros países, como nuestras fronteras. ¿Qué podemos esperar en términos de crecimiento económico, inversión y políticas públicas? ¿Cómo impactarán las decisiones que tomemos en las relaciones comerciales y diplomáticas con nuestros vecinos? Hoy contamos con un panel de expertos que explorarán estas cuestiones, ofreciendo un análisis profundo y reflexivo que nos permitirá comprender mejor el entorno en el que nos encontramos y las posibles repercusiones que las elecciones podrían tener a corto y a largo plazo. Aprovecho para recordarles que sus preguntas serán atendidas al final de la participación de los expertos. Sin embargo, en todo momento pueden realizarlas y enviarlas a través de este chat vía Zoom para que nuestro equipo esté pendiente de ellas y las podamos atender. Pues bien, sin más preámbulos, demos la bienvenida a nuestros panelistas. Están con nosotros la maestra Terry Atsiri Cárdenas Banda, profesora asociada de la Escuela de Derecho de CETIS Universidad Campus Mexicali. Ella es abogada asociada del despacho de Hoyos y Avilés y parte de la Academia de la Escuela de Derecho. Actualmente cursa una tercera maestría en Derecho de Empresa y Corporativo. Tiene 2 especializaciones en Derecho de las Sociedades Mercantiles y Obligaciones y Contratos. Forma parte del equipo de Derecho Corporativo del despacho jurídico de Hoyos y Avilés. En su trayectoria profesional ha desempeñado diversos cargos en el ámbito jurídico, administrativo, corporativo, así como directivos tanto del sector privado como en el público. De entre ellos destacan el cargo de asesor jurídico de la Subprocuraduría del DIF del Estado de Baja California, asistente en la Actuaría y Secretaría de Acuerdos del Juzgado Primero Civil del Estado de Baja California, socia del despacho jurídico Abisaid Dalet y Asociados, jefa del Departamento de Vinculación Empresarial y Organismos Internacionales y Concertación Social y subdirectora provisional de Concertación Social y Vinculación Empresarial del Consejo Nacional del Fomento Educativo, CONAFE. Desde el año 2016 contribuye en Beyond Borders Gaceta Binacional, escribiendo artículos mensuales sobre temas relacionados con el campo del derecho, las políticas públicas, derechos humanos y costumbres en los Estados Unidos y México. Asimismo, ha escrito diversos artículos para diferentes revistas y medios. El 19 de abril de 2024 obtuvo licencia provisional como licenciada en Derecho de la Barra de Abogados del Estado de California, Estados Unidos. Recientemente participó como jueza en los regionales Este y Oeste de Estados Unidos en la competencia de Derecho Internacional Philip C. Jessup International. Muchas gracias por acompañarnos, maestra Terry. Está con nosotros también el doctor Flavio Arturo Olivieri San Giacomo, director del Centro de Excelencia en Competitividad y Emprendimiento del Sistema CETIS Universidad. Él es doctor en Estudios del Desarrollo Global por la Universidad Autónoma de Baja California, con maestría en Administración de Negocios y en Ciencias de Comercio Electrónico, así como una ingeniería en Industrias y Sistemas por el ITESM. Cuenta con más de 30 años de experiencia profesional en la práctica del desarrollo económico y desarrollo de negocios a nivel transfronterizo entre Tijuana y San Diego, California. Ha desarrollado 4 emprendimientos y actualmente funge como presidente del Consejo de Administración de Serena Senior Care, empresa líder en el cuidado de adultos mayores. En CETIS Universidad, desde enero de 2022, es profesor de tiempo completo de la Escuela de Administración y Negocios en el campus Tijuana,
y actualmente funge como director del Centro de Excelencia en Competitividad y Emprendimiento, apoyando en la gestión de proyectos de investigación aplicada, asesoría de empresas y el programa de incubación de negocios. Adicionalmente, es editorialista de Newsweek en español, edición Baja California. Muchas gracias, doctor Oliveri. También está con nosotros el maestro Alfredo Estrada, profesor asociado de la Escuela de Derecho de CETIS Universidad Campus Tijuana. Es licenciado en Derecho, egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Maestro en Derecho por el Centro de Estudios Legales de la Universidad de Georgetown, Washington, y tiene estudios de doctorado en Educación en CETIS Universidad. Fue director de la Escuela de Derecho de CETIS Universidad Campus Tijuana del año 2008 al año 2019. Fue subsecretario jurídico del Gobierno del Estado de la Secretaría General de Gobierno del Estado de Baja California. Actualmente es consultor privado y se dedica al ejercicio particular de su profesión y es profesor de asignatura en CETIS Universidad Campus Tijuana. Muchas gracias, doctor Estrada, y gracias a los tres invitados especiales, nuestros expertos CETIS del día de hoy. Para iniciar esta conversación, me gustaría plantear algunas preguntas y poder escuchar la opinión de nuestros expertos. Inicio con la siguiente pregunta. ¿Cómo impactarán los posibles cambios en las políticas comerciales al intercambio económico entre Estados Unidos y México? Me gustaría que de manera voluntaria iniciemos esta conversación. Quizá el doctor Flavio, la maestra Terry tengan algún comentario al respecto por ser sus áreas de dominio, pero adelante, les cedo la palabra. Gracias, sí, muy buenos días. Los cambios que podríamos esperar en la política comercial, pues depende también de quién gane la elección, ¿no? A la presidencia de Estados Unidos. Si los demócratas continúan, ¿no? en el poder, no habrá grandes cambios, ¿no? En la política, sino habrá la oportunidad de consolidar muchas de las acciones que ya han emprendido, de los programas de inversión que han establecido. Y dentro de estos se encuentran programas que tienen que ver con el incremento de la competitividad de las cadenas productivas. Y en ese sentido, ahí podríamos esperar que más empresas de México o que están establecidas en México participen en estos programas, aunque sea de forma indirecta, por ser parte de la cadena de valor. Y ahí son inversiones en incremento de sus capacidades tecnológicas, sus capacidades de innovación y sus capacidades logísticas. Veríamos como un pequeño regreso a lo que tuvimos al final de la administración del presidente Obama, donde hablábamos como región de incrementar la competitividad, región me refiero a Norteamérica, de incrementar la competitividad con una mejor integración de las cadenas de valor. Por el lado, si la presidencia es obtenida de nuevo por el presidente Trump, entonces ahí sí veríamos un cambio un poco más radical en términos de la política comercial. En las propuestas de campaña de la candidatura republicana, hemos visto pues un énfasis en una actitud más nacionalista y proteccionista de Estados Unidos, y esto puede implicar el incremento en cuotas compensatorias o en aranceles para las importaciones en Estados Unidos, principalmente de aquellas proveniendo de China, pero podrían aplicarse a otros países, incluyendo México y Canadá. Y en este sentido, sí veríamos pues un cambio, ¿no? En cuanto a ver la relación comercial un poco más ajena y no con una intención de una integración competitiva. Entonces ahí sería un poco distinto esa política hacia la relación comercial. No puede cambiar mucho porque pues ya el nivel de interdependencia entre México y Estados Unidos pues es muy, muy alto. Somos el principal exportador hacia Estados Unidos y somos su segundo mercado de exportaciones para las empresas de Estados Unidos. Entonces el nivel de interconexión que tenemos es muy elevado. Inclusive hay cadenas de valor que partes de los insumos cruzan la frontera 2 o 3 veces
antes de que ya lleguemos a un producto final. La mayoría de nuestras exportaciones a Estados Unidos traen de un 40 a un 60% de componentes de Estados Unidos. Entonces, somos parte del proceso y en ese sentido, pues no podría haber cambios muy fuertes porque se afectarían a ellos mismos. Ahí lo dejo por hoy. Gracias, doctor. ¿Algo para agregar, maestra Terry? Sí, ahondando en el tema, pues claro, concuerdo con el doctor Flavio. Creo que mucho va a depender de cómo sea el resultado de las elecciones en Estados Unidos. Recientemente en México tuvimos el cambio de presidencia, pero vemos que va a ir un poco por la misma línea que venía el gobierno anterior. Entonces, en el caso de Estados Unidos es un poco lo mismo, ¿no? Como bien decía el doctor Flavio, va a depender si continúa el Partido Demócrata o si hay un cambio de regresar a Trump. Y tenemos un poco el precedente ya de la presidencia del expresidente Trump, de un poco la tendencia de sus políticas, ¿no? Un punto clave también aquí en cuanto al cambio de posibles políticas comerciales es que ambos candidatos en sus discursos pues se han centrado mucho como en el incremento interno, ¿no? Del aspecto comercial interno, sobre todo por esta, digamos, discrepancias que tienen con China, esta guerra de mercado con China y que quieren incrementar y ahora sí que subir un poco a China en ese sentido. Entonces, bajo, digamos, la política exterior con México no ha sido como a grandes rasgos como expuesta como tal. Quien ha hablado un poco más es Kamala en cuanto a todos los países de Latinoamérica, en el entorno proteger y continuar con esta aspecto de los protección de los derechos. Y hablando de esto, pues creo que influiría un poco en materia del TEMEC, que ahí en el TEMEC que tenemos en el 2026 esta revisión de cómo se han cumplido los objetivos y tal vez sería ambos candidatos tener que revisar cómo vamos en ese sentido, ¿no? Entonces, en cuanto a Kamala, creo que continuaría con esa línea que tiene de vida. Sí, un poco su discurso es incremento interno de políticas comerciales, más beneficios internos para los empresarios internos, pero creo que no cambiaría mucho en el sentido con México, sobre todo como bien comentaba el doctor Flavio, que somos el principal, ahorita ya le ganamos a China y somos el principal socio comercial con Estados Unidos de ambos lados, ¿no? Exportación e importación. Otro aspecto fundamental, si llegara a quedar a la presidencia el presidente Trump, él sí trae, si no me equivoco, dentro de los puntos de su agenda, creo que era el punto 47 por ahí, que hablaba sobre le dice Trade Act, que es como comercio, la ley de comercio que quiere promulgar y que estaba en sentido como incentivar, digamos, que todo sea interno, ¿no? Como que ya que el incremento comercial todo sea política interna, que básicamente evitar mucho, no tanto evitar, y obviamente con México sería muy difícil que sucedería, sobre todo porque seguimos teniendo tratados que protegen el comercio, pero sí va un poco más en torno a su política a incrementar internamente el comercio y permitir más los beneficios internos en Estados Unidos y evitar, por ejemplo, la mano de obra externa, que todo, digamos, salarios más, y trabajo, proporcionar más trabajo a los estadounidenses. Sin embargo, pues México sigue siendo competitivo en ese sentido, ¿no? Sigue siendo la mano de obra ya en China, pues ya aunque es un mercado competitivo, ya realmente la mayor de la población ya es adulta mayor, entonces no hay tanta mano de obra. México tiene una ventaja en eso, ¿no? Entonces sería, digamos, los cambios que puedan hacer cualquiera de los presidentes. Uno, pues es también considerar cuál es la vertiente que va a tomar México, pero que va a ir un poco de la mano del anterior y que no ha hecho tanto impacto todavía en las políticas comerciales con Estados Unidos, pero sí tener presente que nosotros tenemos esa área de oportunidad de, por ejemplo, de mano de obra, de la negociación que viene del TEMEC en 2016, entre otros aspectos de vernos competitivos y hacer saber a Estados Unidos que también nos necesita, ¿no? Por ser su principal socio comercial. De acuerdo, muchas gracias. Continuando, pasamos a la siguiente pregunta y esta es:
¿Qué perspectivas se vislumbran para la industria manufacturera y maquiladora en la región fronteriza? En este caso, me gustaría que escuchemos al maestro Alfredo y, ¿por qué no, posteriormente al doctor Flavio de nuevo? Sí, muchas gracias. El caso de la industria manufacturera aquí, con la tradición de tantas décadas que tenemos de ser huéspedes de este tipo de industria y que evidentemente ha crecido mucho a partir de la firma del TLC, pues hay factores externos e internos, ¿no? Que podrían marcar un poco o que tendríamos que ir, no perder de vista para tratar de ver hacia dónde va la tendencia de lo que pasará con esta industria. En los factores internos mexicanos, por lo menos en Baja California, hay limitantes a la expansión de la industria manufacturera. A partir de que empezó todo este movimiento de nearshoring, se pensó que inmediatamente iba a haber todavía un boom más agresivo en la industria, pues porque es un atractivo que puedan relocalizarse aquí a algunos metros del mercado de la Unión Americana. Sin embargo, no ha ocurrido, por lo menos no ha ocurrido a la tendencia que se mencionó cuando empezó todo este movimiento después de la pandemia. Y entre otras razones, y en el caso de Baja California, es porque tenemos limitantes de energía. Es decir, si no hay energía, pues no puede llegar más manufactura, o si no hay suficiente energía. Acá en la costa, en Tijuana, no hay espacio físico, ¿no? Es decir, hay un problema ya de espacio físico, es un lugar, la ciudad de Tijuana es muy accidentada la topografía y por ende es caro el poder instalar estas infraestructura para la manufactura, o más caro que quizá en el resto del país. Y hay problema de agua también, es decir, no hay agua en la costa de Baja California, es un problema real. Entonces, esos factores, mientras no se resuelvan esos factores, no podrá haber un crecimiento, un boom que se espera en leisure, por lo menos no en Baja California. Desconozco la realidad de otras ciudades fronterizas, pero eso por lo que hace a Baja California. Y claro, pues también tenemos el tema de la inseguridad, que hasta ahorita pues no ha llegado digamos, a prevenir que siga llegando o que se quede aquí más inversión, pero pues a los ritmos que tenemos el problema, los ritmos del índice de delincuencia, pues si no se le pone un remedio eficaz, pues eventualmente podremos empezar a ver ahí también algunos costos que va a pagar la industria manufacturera, como toda la economía de la región, ¿no? Y incluso del país, ¿no? Entonces, tenemos un problema de inseguridad muy fuerte. Ahora, por lo que hace a los factores internacionales, pues ya lo comentaron aquí mis compañeros panelistas, es decir, las economías están enganchadas, ¿no? Y más allá de que en las elecciones se hace mucha retórica por parte de los candidatos, hay que fijarse en lo que hacen o lo que han hecho cuando han sido gobiernos, más que, no es que no diga que es importante, pero más que la retórica, y sobre todo un candidato como Trump, que dijo tantas cosas antes de llegar la primera vez al gobierno, y ya en el gobierno, pues hasta donde recuerdo, pues afectó temporalmente al tema del acero, y estuvo muy involucrado en la renegociación del TEMEC para, sobre todo, hacer algunas modificaciones a la industria automotriz, que es importante electoralmente allá por los estados a los en donde se ha visto desplazada la industria automotriz hacia China y hacia México. Entonces, yo creo que sí hay condiciones para poder ser optimistas, pero también hay limitantes que tienen que atenderse, ¿no? Bueno, Gracias. Adelante. sí, gracias. No, sumando a lo que el licenciado Estrada nos comenta, eh, parte de la evolución que estamos viendo en la industria manufacturera en las zonas fronterizas es que con ya décadas de experiencia en esta relación comercial, se han desarrollado conocimientos especializados, sobre todo en sectores muy estratégicos, como podría ser la industria aeroespacial, la industria de los dispositivos médicos, y la electrónica avanzada aplicada a sectores como la automotriz y otros sectores. Entonces, lo que estamos viendo es que en sí el número de empresas
o nuevas empresas, eso ha sido poco, ¿no? Realmente lo que hemos estado experimentando es que de las empresas ya establecidas en la zona fronteriza han ido evolucionando en términos de sus cadenas de valor o sus procesos que desarrollan en la región fronteriza, aprovechando esta experiencia que se tiene acumulada de la mano de obra y de los ingenieros y gerentes, directivos, que han logrado niveles de manufactura muy avanzados en términos de la eficiencia productiva, de la reducción de costos. Y ahora empezamos a ver también procesos relacionados con el diseño y la ingeniería. Todavía no es generalizado, pero sí empezamos a ver ese tipo de procesos. En caso de Mexicali, por ejemplo, con empresas como Honeywell, que están diseñando sistemas para aviones, en otras empresas que están relacionadas con la industria de semiconductores. Estamos viendo una estrategia binacional para lograr una mayor competitividad en términos de la producción, diseño, producción de semiconductores, de los chips, de los circuitos integrados, que estos pues van en todas las diferentes industrias que utilizan estas tecnologías, y el poder desarrollar estas capacidades pues es una oportunidad que tenemos en la zona fronteriza por esta experiencia acumulada en cómo hacer negocios con Estados Unidos de una forma muy eficiente, muy confiable, ¿no? Hemos creado ecosistemas de soporte administrativo y de soporte logístico, pero sí, en términos de volumen del número de empresas y de empleos, sí es un poco limitado. Lo que podemos hacer y estamos empezando a hacer, me parece que se está aprovechando bastante bien, es en subir el nivel del valor agregado en los procesos que estamos ya involucrados, ¿no? Sobre todo en estas industrias muy especializadas y estratégicas. Sí, es muy importante que exploremos las energías alternas, ¿no? De fuentes alternas. Eso es un requerimiento por parte de las empresas multinacionales, ¿no? Que ya ellos por sus políticas propias buscan este tipo de energía. Es parte de sus políticas de sustentabilidad, ¿no? Y en ese sentido, pues podemos empezar a integrar estos procesos de más valor agregado, ¿no? Tanto por la parte de los republicanos como los demócratas, no se ve un gran cambio en este sentido, ¿no? O sea, sí podría ser más estratégico con los demócratas, que traen una visión de mayor competitividad, que traen una visión de integrar más la innovación y la tecnología, y sobre todo de desarrollar a los proveedores locales, ¿no? De apoyar y fortalecer a proveedores, empresas medianas y pequeñas. Esa es una oportunidad para México y oportunidad para empresas mexicanas de hacer este tipo de alianzas estratégicas. Entonces ahí hay una mayor oportunidad de fortalecimiento en términos de competitividad. Con los republicanos, las grandes empresas posiblemente se vean beneficiadas por algunos cambios en la política fiscal, en reducciones del impuesto sobre la renta en Estados Unidos, que podría beneficiar a los grandes corporativos. Entonces, en ese sentido, a lo mejor podría haber una pues mayor inversión por parte de estos grupos, pero pues no es una garantía, ¿no? Y por otro lado, si empieza a haber aranceles, pues eso podría disminuir un poco la producción. Entonces, dependiendo realmente lo que sí se haga, a diferencia de lo que se promete en las campañas, si se hacen este tipo de acciones, pues podría haber una disminución inclusive en la producción. Pero muy improbable que con los republicanos exista un esfuerzo de elevar la competitividad binacional, la competitividad integrada, ¿no? Bien, muchas gracias, doctor. Ahora les pregunto, ¿cómo consideran que influirán las nuevas políticas en la atracción de inversión extranjera y la tendencia, que además ya lo mencionaban, la tendencia hacia el nearshoring en México? Me gustaría que volvamos a escuchar, por favor, a la maestra Terry y posteriormente al maestro Alfredo. Sí, claro, con mucho gusto. Yo creo que más que puedan influir las nuevas políticas de atracción de la inversión extranjera, como ya mencionaban cada uno aquí de mis compañeros,
panelistas, pues no va a variar mucho. Ya sabemos, tenemos el precedente de Trump cómo actuó, y ya realmente si llega a quedar Kamala, va a seguir la línea un poco muy parecida a Biden. Yo creo que ellos no están enfocados o por lo menos no se ha visto que tengan, claramente con el Partido Republicano, una atracción como tal de la inversión extranjera. Y con los demócratas seguiría un poco esa misma línea. Yo creo que más la tendencia en nearshoring va a seguir creciendo por la realidad que estamos viviendo internacionalmente, ¿no? Tanto en el Medio Oriente como con el conflicto de Ucrania, con esta, digamos, pues no lo quiero llevar como guerra, pero esta, digamos, competencia comercial China-Estados Unidos. Estas realidades hacen que el nearshoring sea más latente para México, ¿no? Y es un área de oportunidad para México, tanto para los estados, digamos, de California, como cosas donde hay un flujo transfronterizo, tanto en, como se dice, en trabajo y como empresas, y esta necesidad latente que también se dio a raíz del COVID y con estos conflictos internacionales que siguen teniendo a lo largo del mundo, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que esa va a ser más la tendencia de que continúe el nearshoring, no tanto por una atracción que hagan los diferentes cambios, posibles cambios de gobierno. Y pues sí, la realidad, y abundar un poco a lo que decía el maestro Alfredo, es una realidad, ¿no? Tenemos esa, digamos, esa área de oportunidad para México del nearshoring, y sí, en el caso de mi práctica privada, que tenemos muchos clientes extranjeros, ahora sí que son eso, ¿no? Tienen, digamos, plantas en China, tienen plantas en algunas, incluso también Medio Oriente y otros sectores donde la mano de obra era mucho más barata, donde había más materia prima y que era más fácil, pero ahora con estas realidades se les complica y ven más fácil una empresa estadounidense e incluso empresas europeas cambiarse a México, porque la mano de obra es buena. Y también lo único que también México tiene es que tiene productos competitivos con Estados Unidos, ¿no? Y que puede ser ahí, digamos, una desventaja, pero sí también tener presente ciertos factores, ¿no? Yo creo que dentro de Baja California, el que tiene, y en lo personal y en la experiencia que he tenido con clientes recientes que han llegado al mercado, es pues que hay áreas de oportunidad en Mexicali. Mexicali está creciendo, está llegando mucha industria extranjera, y también creo que también trabajar en la información. Entonces, por ejemplo, hablaba el maestro Alfredo de la energía. Sí, es una realidad, pero también las empresas de energía tienen áreas alternas de cómo traer la energía a Mexicali, y hay que trabajar en eso, ¿no? Entonces, más allá de que directamente las nuevas políticas tengan una afectación directa a la inversión extranjera, en mi punto de vista particular, es la realidad que se está viviendo en el mundo, ¿no? Y que esa es una realidad que tenemos que, pues México, tanto como gobierno, como sus empresarios, cada uno desde donde les toque trabajar en atraer esa inversión, ¿no? A través ya sea cámaras de comercio, empresas, a traer a ser aliados, y pues también que se sume el sector público, ¿no? De acuerdo, muchas gracias. Lo escuchamos, maestro Alfredo. Bueno, aquí también dentro de lo que tendríamos que desde ahora ir vislumbrando, no perder de vista, y que seguramente en el futuro no sabría uno decir si muy cercano o en el futuro a mediano plazo va a tener alguna incidencia en hacia dónde se trasladan la manufactura. Es una agenda de ya políticos de los países industrializados que pareciera ser que es como una reversa o marcha atrás a todo el movimiento de la globalización, que evidentemente eso no puede suceder de un día para otro, ni siquiera de un año para otro, ni siquiera de una década para otra. Pero tenemos la mala fortuna en México de que una zona de Estados Unidos, el Northwest, en donde están el famoso Rust Belt, donde estaba la manufactura o históricamente había estado una buena parte de la manufactura de los Estados Unidos, en los estados estos de Michigan, Wisconsin, Ohio, incluso Pensilvania, que como consecuencia de que han ido a buscar lugares que les generan más utilidades para producir las empresas, pues se han ido quedando sin manufactura.
Esos estados fueron en realidad los que alimentaron una agenda del entonces candidato Trump en contra de la localización de empresas norteamericanas y específicamente de manufactura en otras partes del mundo, específicamente en China y también en México. Ese es un movimiento que es importante en Estados Unidos porque esos estados a donde ha impactado más, a los del Midwest, a los del Rust Belt, son estados electoralmente muy importantes. Y son estados que tradicionalmente votaban por el Partido Demócrata porque ahí los sindicatos eran muy fuertes, había mucha manufactura, había muchos trabajadores que eran parte de los sindicatos, pero que Trump vino a arrebatarles un buen cacho, un buen tajo de ese electorado, precisamente diciendo eso. Ya no debemos, no solamente no debemos permitir que se vaya la manufactura de los Estados Unidos, sino tenemos que generar las condiciones para que regrese. Y el generar las condiciones, pues venían muchas amenazas implícitas, incluso para China y para México. Eso no hay que perderlo de vista porque es una cuestión internacional que afortunadamente, como dice mi compañera panelista, que afortunadamente para nosotros, desafortunadamente para el mundo, ahorita se ha perdido un poco ese tema, pues gracias a los problemas en Medio Oriente, en Ucrania y los problemas internos de la economía de los Estados Unidos. Pero esa también es una amenaza externa que eventualmente hay que ver cómo en los Estados Unidos los gobiernos, el Congreso Federal y el Ejecutivo lidian con él porque cada vez hay más presión política. Lo que sucedió en el Brexit no fue un accidente, es lo mismo. Es decir, mucha manufactura del Reino Unido había salido y mucha migración llegó al Reino Unido desde que a través de la consecuencia de la Unión Europea pudieron ir a trabajar al Reino Unido pues ciudadanos de otras partes de Europa. Eso que sucedió ahí, eventualmente podría suceder también en alguna parte de Estados Unidos, y eso no hay que perderle de vista también, porque es un tema que hasta ahora, insisto, no ha pegado tanto, pero que sí alimentó y sigue alimentando la agenda, no solamente de Trump, sino de una buena parte de los políticos de Estados Unidos que se oponen a esa salida de manufactura de su territorio. Muchas gracias, maestro. Ahora abordemos la siguiente pregunta. ¿Cómo se están preparando las autoridades locales y estatales en la región fronteriza ante los posibles resultados electorales? Me gustaría escuchar de nuevo al doctor Flavio, por favor. Bien, sí, los resultados electorales pueden tener un impacto en las regiones fronterizas en diferentes aspectos. En la parte comercial, realmente no se vislumbra un gran cambio. Este tipo de políticas nacionalistas podrían afectar más en el mediano o largo plazo. Sin embargo, lo que sí podría afectar son temas como la política migratoria, ¿no? Ahí la presión política ha forzado, obviamente, por el lado republicano a llevar a niveles más extremos en cuanto al tema de la frontera, de cerrar la frontera, de no permitir más migración y de posibles deportaciones masivas. Hemos en la frontera, en toda la zona fronteriza entre México y Estados Unidos, pues hemos vivido este proceso de repatriación, digamos, o de deportación por parte de Estados Unidos de migrantes que están en forma ilegal en Estados Unidos y tiene un impacto en la economía local por la demanda de servicios, temas de logística, inseguridad, y hay que prepararse para eso, ¿no? Para una posible crisis en ese sentido y que continuaran algunos flujos migratorios de Centroamérica y de otras partes de Sudamérica. Y eso puede pues ya incrementar la tensión en la frontera. Entonces es más un punto de vista humanitario y de demanda de infraestructura y servicios de las regiones. En la parte comercial y de negocios, pues hay que seguir invirtiendo en infraestructura, ¿no? O sea, no alcanzamos a llegar a las inversiones que se requieren para mantener la eficiencia operativa, la eficiencia logística. Hay varios proyectos del gobierno federal en toda la frontera de seguir incrementando la infraestructura de cruces fronterizos
que eso sería muy importante que continuara, y obviamente la participación que tienen los gobiernos locales en esos proyectos, en la conectividad que tiene que tener un cruce fronterizo, no es nada más el cruce, sino cómo llega uno al cruce y cómo sale de ahí, ¿no? Entonces, habría que tener políticas para fortalecer la inversión en infraestructura vial, en infraestructura también de agua o de drenaje y de algunos servicios de vivienda también. O sea, también hay una situación que tendrían que prepararse los municipios y los gobiernos locales para facilitar la inversión en vivienda y vivienda asequible y cerca de los centros de trabajo. Entonces, la planeación urbana, la distribución del uso del suelo, la infraestructura vial, la infraestructura de agua también y drenaje, son de los elementos que los gobiernos municipales deben fortalecer, ¿no? Para aprovechar las oportunidades que se puedan dar. Coincido que la tendencia al nearshoring va a continuar. Para nosotros siempre hemos vivido en una situación de nearshoring, ¿no? El concepto de tener manufactura compartida transfronteriza. Entonces, eso va a continuar a nivel mundial por la reestructura de las cadenas globales de producción y porque las grandes empresas están buscando tener una independencia regional y que puedan blindar y darle resiliencia a sus cadenas productivas en diferentes mercados. Entonces, eso va a continuar, ese es un tema estructural por cuestión de costos y de eficiencia operativa, y la tecnología lo permite, las nuevas formas de manufactura, automatizada, inteligente, con productos más parametrizables que atienden las demandas regionales, lo permite y lo promueve, ¿no? El comercio electrónico también fomenta este tipo de integración productiva, ¿no? Gracias, doctor. Al respecto de esta misma pregunta, maestro Alfredo, ¿cómo se están preparando las autoridades locales y estatales en la región fronteriza ante los posibles resultados electorales? ¿Cuál es su comentario? Bueno, aquí quizá no soy tan optimista, pero por varias razones, porque en principio creo que muchos gobiernos locales, estatales y municipales ven a los temas de la inversión extranjera, y más que la inversión extranjera, a los de la migración, por ejemplo, que es una consecuencia de todo lo que hemos estado platicando, como un tema que debe de atender el gobierno federal, ¿no? Y buena parte también de la inversión extranjera, salvo algunos gobiernos locales que han apostado por atraer más inversión extranjera, incluso de forma agresiva, pues como debería ser, ¿no? Y aquí me parece que, lo comentaba en mi primera intervención, que nos faltan recursos y proyectos para poder ampliar el acceso a energía, a terreno e incluso a vivienda, como ya mencionaba uno de mis compañeros panelistas, ¿no? Mayor vivienda, porque al final el hecho de que esta zona del mundo, toda la frontera norte de México, sea un lugar privilegiado y desde hace muchas décadas, pues también ha provocado algunos costos en términos de migración, para empezar, ¿no? Así, cuánta gente ha llegado a otras partes del mundo y sigue llegando a otras partes de México y del mundo, muchos con la idea de cruzar, pero muchos con la idea ya de establecerse aquí. Incluso existe a la inversa actualmente, por lo menos aquí en Tijuana, un fenómeno de gentrificación en donde se están viniendo a vivir a Tijuana personas que nunca habían vivido en México, pero que por todo este ambiente de negocios, y bueno, y también vinculado al turismo, pues se genera también un lugar en el que ellos consideran que pueden vivir o dormir entre semana acá en Tijuana y luego después irse a trabajar allá por los costos de los bienes raíces que son prohibitivos, por lo menos en el estado de California, ¿no? Entonces, hay una gran tensión migratoria, porque me parece que todavía no nos cae el 20 como sociedad de que era inevitable, le pasó a España, le pasó incluso a Portugal, que en algún momento nos iremos a convertir, además de ser, digamos, exportadores de mano de obra, también receptores de mano de obra de otras partes del mundo, o receptores de migrantes, ya sea porque vienen con la idea de cruzar y al final no cruzan, o porque vienen con la idea de buscar mejores
niveles de bienestar en términos relativos en México y se quedan aquí. Entonces, la región fronteriza del norte de México es una región que se está caracterizando ya por ser una región de altas cantidades de receptora de migrantes. Y eso como que a las autoridades todavía no les cae, siento yo, ¿no? No les queda muy claro. Y claro, a la hora de que llega alguna ola de estas que han llegado organizadas de migrantes, pues ahí está lo de los albergues y se genera una situación medio de emergencia por el momento, que no debería de ser. Es decir, ya tenemos que tener bien claro que vamos a ser, y ya lo somos, una zona de receptora de migrantes de cantidades muy importantes de gente, ¿no? Entonces, me parece que ahí también hay que trabajar en esa parte porque implica no solamente el prever cómo eventualmente poder echar a andar albergues cuando suceden estas olas de migrantes, sino pues también se tiene que generar una forma de darle trabajo temporal a muchas de esas personas, ¿no? También alguna forma de aliviar tensiones sociales, porque los habitantes de aquí luego se ponen tensos cuando llegan todas estas nuevas olas de migrantes que van a seguir llegando, insisto. Y en general, pues lo que han comentado también aquí mis compañeros panelistas, estar muy ciertos de que el crecimiento demográfico no va a ceder, y que se tiene que preparar con todas las implicaciones que tiene eso. Acá en la costa de Baja California, pues no solamente es vivienda, sino es agua, drenaje, electricidad, que escasean ya desde ahorita. Entonces creo que ahí nos falta un poco que nos caiga más el 20 como sociedad y como gobiernos locales y municipales de ese fenómeno. Gracias, maestro Alfredo. Y pasamos a la quinta y última pregunta de este panel y es la siguiente. ¿Cuáles son las expectativas de la sociedad civil y del sector empresarial sobre las implicaciones de las elecciones en la frontera? Vamos con usted, maestra Terry, por favor. Sí, claro, gracias. Yo creo que la primera expectativa es mucha incertidumbre. Creo que hay incertidumbre tanto de sociedad civil como en estos temas que bien mencionaron sobre la migración. La sociedad pues tiene dudas sobre qué va a pasar en la frontera, ¿no? Si llega Trump, va a seguir con el proyecto de un poco cerrar un poco el flujo fronterizo, la migración, pues ahora sí que paralizar la migración y sobre todo lo que son sus políticas migratorias fueron poco humanitarias, entonces ese miedo e incertidumbre a si fuera por ese lado y también tener presente, ¿no? Que el gobierno de Biden, a pesar de que trató de buscar políticas un poco humanitarias, tampoco hubo tantos cambios en la migración. Y como bien mencionaban el maestro Alfredo, pues una realidad que tenemos es que la migración en México ahora ya no vemos lo que era hace muchos años que mexicanos cruzaban Estados Unidos y eran los que buscaban ese cruce, sino que ahora México es el que está lleno de extranjeros, ¿no? Ya sea América Central, incluso de Europa ahorita con el conflicto ucraniano, ¿no? Entonces es una, digamos, incertidumbre en ese sentido. Por el caso del sector empresarial, creo que también una parte de la incertidumbre sería en cuanto al Estado de Derecho mexicano. Creo que ahorita con el gobierno actual hay una propuesta, digamos, ya lo que se va palpable ya ser en cómo se vaya dando el gobierno, pero tenemos una realidad que recientemente hubo una reforma judicial en el país, donde va ahora sí que, digamos, en cuanto a el ámbito procesal, pues no se han cambiado las leyes procesales, pero sí la estructura del Poder Judicial un poco, entonces en ese sentido hay incertidumbre de cómo va a funcionar, ¿no? Y en la práctica nos ha tocado, ¿no? Desde que empezó estas propuestas y estos cambios y la agenda que trae la presidenta actual, pues está esa incertidumbre, sobre todo del sector empresarial estadounidense que tiene negocios en México y en la frontera. Entonces, ¿en qué va a suceder? ¿Cómo se va a tocar? Un punto fundamental tocar aquí es, digamos, pues tenemos acuerdos internacionales con Estados Unidos que al momento, pues, sí hay algunos que tenemos que tener en la mira, como bien decía al principio, el TEMEC que viene, pues ahora sí, una revisión en 2026, pero también parte de esto es como la inversión extranjera se protege, pero pues es cuidar estas implicaciones, ¿no? Que obviamente va a depender mucho de cuál es el resultado, pero creo que ya tenemos claro cuáles van a ser esas líneas, ¿no? Trump ya estuvo en el poder anteriormente y tuvo una línea clara, no fue
no cumple a lo mejor con todo lo que decía en su discurso, pero sí tuvo una línea muy clara en cuanto a la cuestión migratoria y la cuestión empresarial, ¿no? Como está buscando incentivar que los negocios americanos sean los que crezcan y evitar un poco que el flujo del comercio en el exterior, sino que internamente, ¿no? Y en el caso de Kamala, pues va a seguir un poco la línea de Biden y en ese sentido no ataca un tacto el sector en el extranjero, pero sí para incrementar los trabajos, incrementar todo internamente. Y podríamos que pensar que a lo mejor buscaría hacer estas políticas migratorias un poco humanitarias, pero sí lo han externado ambos candidatos que, digamos, saben que en Estados Unidos existe una crisis de migración y es algo que tienen que atender. Entonces creo que la tendencia va a ir a pues evitar un poco pues que haya tanto flujo migratorio internamente en Estados Unidos. Entonces México tiene que estar preparado para estos flujos. Se han incrementado creo que al 500% de migrantes, pues que probablemente se queden en México y no crucen. Y vivimos esa realidad en Mexicali, ¿no? Tenemos una comunidad de haitianos ya muy grande, y también tiene que ver mucho los requisitos para poder cruzar a Estados Unidos y pues también nosotros prepararnos en, como bien decía el maestro, ¿no? Hay formas de otorgar que puedan trabajar, darles su RFC y demás, pero pues ahora sí que coadyuvar a proveer esa información y también a infraestructura para esos centros migratorios, o en su caso, si no lo puede todo el gobierno, pues a apoyar al sector privado, porque hay casas de migrantes y demás, pero que pues tengan ahora sí que también, digamos, en México los derechos humanos no son nada más para los mexicanos, son para todas las personas, entonces también debemos de proteger a los migrantes y sobre todo que tenemos acuerdos específicos con los países de Centroamérica que tienen realidades diferentes a otros países del mundo, ¿no? Y finalmente, pues cerraría con reconocer como en el sector empresarial, si bien reconocen que tienen esa necesidad de hacer esto por el nearshoring y por las realidades que se tienen en otras partes del mundo, si hay un poco de incertidumbre en el camino que pueda tomar México y sobre todo conforme a las elecciones de Estados Unidos va a depender también el gobierno que se instale en el poder, ¿no? Gracias, maestra. Nos gustaría escuchar también su comentario al respecto, doctor Flavio. Adelante. Sí, bueno, independiente de las políticas federales a nivel social y de los grupos empresariales a nivel local en las ciudades fronterizas, existe mucha colaboración transfronteriza con las contrapartes locales también, ¿no? O sea, por decir, las ciudades gemelas, ¿no? Las que están en ambos lados de la frontera, cada vez existen mayor integración y colaboración. Entonces, de alguna forma, estamos sujetos, obviamente, a las políticas públicas federales y tendremos que sortear las consecuencias de ello. Pero a nivel local, yo veo una mayor colaboración, un mayor deseo de poder resolver problemas y aprovechar oportunidades en forma conjunta. Me toca participar en un grupo un foro de discusión de ciudades gemelas, ¿no? A través de toda la frontera. Y es muy interesante ver cómo constantemente comparten este tipo de acciones conjuntas transfronterizas para resolver retos que tienen que ver con la infraestructura y mucho que tiene que ver también con la parte social, pero inclusive también vemos una mayor tendencia a la colaboración por el lado del desarrollo del talento, de crear mayores capacidades en la fuerza de trabajo, ¿no? Por ejemplo, estamos participando como CETIS Universidad, con la Universidad de Arizona, en desarrollar todo un programa de capacidades y habilidades para la industria de semiconductores. Es una industria muy especializada y que requiere pues de capacitación y entrenamiento muy específico. Entonces, en una relación transfronteriza, binacional, se está trabajando para crear la currícula, para diseñar los programas, capacitar a los profesores para poder replicar ese conocimiento,
y el ir también identificando recursos financieros, inclusive del gobierno de Estados Unidos, dentro del el CHIPS Act, ¿no? Hay una serie de fondos para poderse invertir a nivel internacional en el desarrollo de capacidades. Estos son laboratorios y centros, talleres especializados, ¿no? Y así lo estamos viendo en otros sectores como el software, ¿no? El desarrollo de software, todo lo que tiene que ver con Industria 4.0, que es la automatización de procesos, la manufactura inteligente. Inclusive también en el sector de servicios médicos, ¿no? En toda la frontera se da este fenómeno del turismo médico, donde del lado mexicano se ofrecen ciertos servicios médicos que normalmente no son, que no los cubren los seguros médicos, y se han ido desarrollando estas habilidades. Y pasa al revés también, que ciertos procedimientos médicos muy especializados, mexicanos acuden a estos servicios. Entonces, existe esta colaboración a nivel local. Y yo veo una mayor tendencia a estrechar estos lazos entre la sociedad civil y organismos empresariales. En el caso muy particular aquí de donde estoy yo, de Tijuana y San Diego, durante todo el año 2024 hemos estado colaborando en un programa de fomento a la cultura del diseño como una disciplina, ¿no? Eh, la región eh, recibió una designación de la Organización Mundial del Diseño como la capital mundial del diseño durante el 2024. Y esto lo que hace es atraer la atención de especialistas a nivel mundial en el área del diseño, aplicando el diseño en muchos ámbitos, no solo en la parte visual, gráfica, que es lo que primero que podríamos pensar, pero en el diseño urbano, el diseño arquitectónico, el diseño industrial de productos, el diseño en políticas públicas. Entonces, esta disciplina y forma de resolver los problemas como una metodología, el pensamiento sistémico y de procesos de diseño, pues es lo que hemos estado impulsando, y se han creado más de 300 grupos de trabajo transfronterizos en diferentes ámbitos. Entonces, yo veo a la sociedad civil con un deseo de resolver, de trabajar en forma conjunta, de forma transfronteriza, y bueno, tendremos que sortear los impactos de las políticas públicas federales, que sí son pues, resultado de los procesos electorales en ambos lados. Gracias, doctor Olivieri, y gracias a nuestros tres expertos CETIS por su participación esta mañana. Ahora vamos a abrir un espacio para preguntas a los medios de comunicación, a quienes les recordamos que pueden enviarnos sus cuestionamientos a través del chat de Zoom para que los podamos empezar a compartir. Bien, tenemos una pregunta del representante del periódico Frontera, y esta es: ¿qué tan beneficioso es que a nivel federal y estatal hayamos tenido esta transición? Quiero pensar que es en relación con las posibilidades de nuevos presidentes en Estados Unidos. Nos referimos a la transición en el gobierno federal mexicano. ¿Qué podemos augurar con las posibilidades en el gobierno de los Estados Unidos? Creo que la nueva administración en el gobierno federal de México pues traerá una continuidad en la política exterior. Obviamente queda claro que el TEMEC y la relación comercial con Estados Unidos es prioritaria. Entonces, por ese lado no veo gran cambio en ese sentido. Eh, es evidente pues la interdependencia. De Estados Unidos, me parece que habrá mayor cooperación si los demócratas continúan en la administración, que si regresa el Partido Republicano. Habrá más obstáculos, y con la revisión del TEMEC en el 2026, pues podría haber sorpresas. Es menos predecible la forma de la toma de decisiones por parte del candidato Trump. Entonces, si de regresar a la Casa Blanca, sería menos predecible qué podría pasar en la revisión del TEMEC. Entonces me parece que pues podríamos esperar más cooperación con la continuidad de los demócratas, y menos o más incertidumbre por el lado de los republicanos. Y si pudiera ahí nada más abundar, creo que efectivamente, ¿no? Como la transición que tuvimos del gobierno de México, sí hubo una transición, y reconocer que tenemos una presidenta mujer, pero al final de cuentas va a la misma línea del gobierno anterior, ¿no? Quiere continuar con ese plan que traía el gobierno anterior. Entonces,
digamos, no hay tanto cambio en ese sentido, sabemos un poco qué es lo que buscan hacer, cambios en México, pero sí podría variar según, como decía el doctor, si queda Kamala o si queda Trump, ¿no? En el caso de Kamala, creo que podría haber posibilidades y sobre todo teniendo pues, dos presidentas mujeres de posibilidades de mayor cooperación, negociación o por lo menos de abrir el diálogo. Pero en el caso de Trump, él ha sido muy explícito y obviamente no es una cosa lo que diga y otra cosa lo que ya ponga en marcha, pero ha sido muy explícito en que sí va a exigir a México en materia de seguridad, va a cerrar fronteras si no tiene no controla la seguridad en México y que es un problema que sí hemos visto en auge en estos últimos años, ¿no? Entonces es cuidar esa parte, ¿no? Que va a ser un poco, pues no sabemos qué pase, porque ahora sí que es un poco un volado lo que pueda decidir Trump y sobre todo con las negociaciones que puedan venirse del TEMEC. Pero en el caso de Kamala, pues está muy claro que ella sí su agenda va en torno a que se cumplan en materia de derechos humanos las obligaciones que están en el TEMEC, en materia climática, y bueno, tenemos que recientemente también la presidenta actual también dijo que parte de su agenda era el tema climático, ¿no? Entonces a lo mejor podemos ver ahí que en esa coyuntura pudieran hacer para ambos lados de la frontera. Gracias. Continuamos. La siguiente pregunta nos dice, ¿consideran que seguirá siendo negocio para las empresas que haya manufactura en el país cuando la inflación en México, el alquiler y los insumos son casi igual ya de caros que en Estados Unidos y cada vez las normas laborales y los sueldos se equiparan más? ¿Esto afectará? A ver, si me permiten ahí en esta. Pues sí, sí, también tendríamos que tener claro que si las cosas marchan bien, pues el nivel de vida en México irá elevándose y por lo mismo ahora habrá mayor carestía y habrá algunos costos paralelos, ¿no? Como lo que mencionábamos de irnos convirtiendo poco a poco en un país receptor de migrantes, al igual que exportador de migrantes. Pero yo creo que el que en nuestra frontera siga creciendo la manufactura o la presencia de inversión extranjera, pues va a depender mucho, como aquí se ha mencionado mucho, de la actitud no solo de los gobiernos federales, que en principio son los que se encargan de la promoción y del incentivo para la atracción de inversión extranjera, sino también qué hacen los gobiernos de los estados y qué hacen ya los ayuntamientos específicamente. Y pues ahí sí me parece que tenemos un reto importante porque a mí me gustaría ver gobiernos estatales mucho más proactivos e incluso municipales, porque son ciudades importantes las de Baja California, ¿no? Es decir, están dejando de ser ciudades medias para convertirse en grandes ciudades y pues una administración municipal tiene muchas herramientas y tendrá que tener una visión muy desarrollada sobre lo que hay que hacer para mejorar las posibilidades de inversión, así sea de manufactura o de cualquier otro tipo, ¿no? Yo sumaría que el incremento en los costos de la mano de obra en México, aunque sí han ido elevándose, aún todavía hay un gran diferencial con el costo de la mano de obra en Estados Unidos. Es posible que haya una mayor, digamos, amenaza por el lado de la automatización de procesos. Mucho de esta reestructuración global de las cadenas de valor se ha venido resolviendo con tecnología, más que con cambiando de ubicación fuentes de trabajo. Muchos procesos ya son más automatizados y en ese sentido Estados Unidos es el que haya, digamos, tenido ese mayor impacto, ¿no? Lo que en Estados Unidos, más que nearshoring, le llaman reshoring, ¿no? De regresando capacidades de manufactura a Estados Unidos, pero ahora es una manufactura nueva, ¿no? En base a tecnología y a la automatización de procesos, la robótica. Entonces, en ese sentido, la mano de obra en Estados Unidos va también en una tendencia ascendente. De hecho, diferenciando entre una administración republicana y una demócrata, pues con la administración demócrata es una de sus intenciones, es que siga incrementando las remuneraciones, ¿no? El ingreso
general de la población de Estados Unidos y pues eso va de la mano con un encarecimiento de la fuerza de trabajo. Pero hay otra realidad demográfica en el sentido de que no solo es el tema del costo, sino de la disponibilidad, del acceso a la mano de obra. Hay varios sectores en Estados Unidos donde no pueden crecer porque no tienen gente para hacerlo. Entonces, en ese sentido, México todavía presenta una buena oportunidad y las regiones que ya tenemos como la zona fronteriza a nivel nacional, que ya tenemos décadas en este proceso de manufactura transfronteriza, pues tenemos ya cierto conocimiento y habilidades desarrolladas que nos permite transitar hacia estos niveles de manufactura más avanzada, más sofisticada, más compleja y participar en procesos de alto valor agregado. Entonces ahí seguirá siendo negocio para las empresas de Estados Unidos hacer algunos procesos transfronterizos, pero principalmente por el acceso a talento y el acceso a capacidades que ya existen en México y que no están ya disponibles o será muy costoso y un tiempo muy largo volverlas a desarrollar en Estados Unidos, además de que sus costos de mano de obra continuarán creciendo, inclusive puede ser que más rápido que las de México. De acuerdo, muchas gracias. Continuamos. La siguiente pregunta nos la envía Elma Aramburo y nos dice, ¿cómo consideran las políticas públicas del Estado, así como de los ayuntamientos de Baja California, respecto a la contención y atención migratoria, principalmente en Tijuana y en Mexicali, considerando que acabamos también de tener un cambio en las presidencias municipales? Si me permiten, pues yo creo que, digamos, no ha sido suficiente, ¿no? Yo creo que no se tenía considerado tanto flujo migratorio, creo que fue algo que no se previó como tal, y la realidad es que sí, ya que estuviera, o sea, y creo que no nada más del lado mexicano, también del lado estadounidense, porque también si vemos, hubo un cambio también en cuando cruzas la frontera, que pusieron más, digamos, eh, áreas de revisión por lo mismo de las zonas fronterizas, por este gran flujo de migración en México. Entonces, yo considero que ha sido insuficiente como el trabajo que se ha hecho y como no hubo realmente, digamos, sí hubo cambios de presidencias, pero continúan, yo creo que bajo la misma perspectiva y bajo, no, desconozco en los demás municipios, pero por lo menos en el municipio de Mexicali desconozco si más bien no se llevó a cabo o no se contempló como mucho en el aspecto migratorio, siendo que es una realidad actual, ¿no? Se ha contemplado inversión en otras partes, pero creo que el apoyo a la migración más que nada se ha dado por el sector privado, ¿no? Que el sector privado ha establecido, por ejemplo, casas de migrantes, apoyos y incluso CETIS ha participado en muchos apoyos con sus alumnos para ir con los migrantes y brindar esos apoyos tanto económicos de comida y también para poder guiarlos en adquirir sus documentos necesarios. Lo que sí se llegó a realizar fue hacer, digamos, un poco más fácil los procesos para que adquirieran su registro federal de contribuyentes para que pudieran trabajar, pero también como la comunidad no estaba preparada, ha habido como también y los mismos migrantes, ¿no? Ellos vienen con la idea no de venir a trabajar a México, sino de venir a cruzarse. Entonces, sí hay mucho por hacer y creo que cuáles son las propuestas creo que en esta área como es algo que digamos, ya es una realidad que estamos viviendo, o sea, no es algo nuevo, más bien es reconocer esta realidad, trabajar en conjunto, gobierno y sociedad civil, y sobre todo, pues ahora sí que distribuir un recurso apropiado para esta realidad, ¿no? Digamos, hay muchas áreas en las que se tiene que trabajar tanto gobiernos municipales como estatales, pero si es un problema actual y notorio que está pasando en el Estado, pues tienes que abordarlo y aportar el recurso apropiado para esto, ¿no? Y obviamente pues también, digamos, la trinchera de donde estemos nos toca colaborar en lo nuestro, ¿no? Por ejemplo, como bien decía, los alumnos de CETIS tengo conocimiento que han apoyado tanto en donaciones y también en apoyo en ayudar en obtener su documentación apropiada para conseguir trabajo y demás.
Sí, sí, me permite Adelante. más abundar un poquito. Ya había mencionado yo también este tema, y sí, yo insisto en que los gobiernos estatales o el gobierno estatal, en el caso de California, y los municipales, efectivamente, yo no veo que pongan el tema de la migración, no sé si al centro, pero en uno de los prioritarios para esas administraciones. Yo no he visto eso. Y claro, tiene que ver con lo que comentábamos, que la mayor parte de la política migratoria en términos normativos y políticos es del gobierno federal, pero el impacto es aquí, ¿no? Entonces el gobierno, los gobiernos tanto estatal como municipal tienen que atender a lo que pasa aquí, y este fenómeno de que estamos recibiendo tanta migración, pues es un fenómeno que está impactando de muchas maneras. Yo recuerdo a finales de los 90, tuve un alumno que se fue becado a estudiar cuáles estaban siendo los cambios en Polonia que estaban ellos preparando con motivo de su entrada a la Unión Europea. Evidentemente que es otro grado de integración, ¿no? Mucho más eh, ambicioso que el que tenemos nosotros con América del Norte. Pero a mí me llamó mucho la atención que me decía que lo primero que hicieron en Polonia, que habían sido históricamente exportadores de migrantes hacia Alemania, sobre todo, cuando no eran parte de la Unión Europea, fue organizar el equivalente a una patrulla migratoria, ¿no? La policía migratoria y las estancias en donde iban a recibir a lo que seguramente sucedió, un flujo muy importante de migrantes de Rusia y de otros países de Europa del Este. Obviamente es un tema chocante, pero también, claro, estaban viendo qué obras de infraestructura iban a necesitar ampliar o mejorar o crear para poder recibir toda esta ola de recursos como nuevos integrantes de la Unión Europea, y qué modificaciones normativas se requerían hacer para poderse poner a la par con el resto de los países de la Unión Europea. Pero me acuerdo muy bien que desde la Unión Europea se les dejó muy claro al gobierno de Polonia que iban a empezar a ser un país receptores de migrantes, y con ello tendrían que tener las autoridades ese chip, y tendrían que estar esperando a ver cómo lidiar con esa migración, de qué manera. Yo eso no lo veo en los gobiernos ni del Estado, ni de los municipales, pues porque, no sé, también es algo complicado, ¿no? Es decir, el poner el tema de la migración en el medio de lo que propone un gobierno municipal pues, de ciudades como Tijuana, Mexicali, pues a lo mejor no es tan popular, pero habrá que hacerlo, ¿no? Es inevitable. Claro, muchas gracias. Y bueno, antes de despedirnos, les concedemos nuevamente la palabra para que puedan expresarnos un mensaje muy breve de cierre o de conclusiones. Iniciamos con usted, por favor, maestra Terry. Muchas gracias. Pues primero que nada, agradecer el espacio y poner a las órdenes de todos para lo que necesiten. Y nada más para cerrar, yo creo como tener claro la realidad de México y Estados Unidos. Los dos son países grandes, grandes tanto en población como y cada uno en su economía. México en crecimiento, Estados Unidos pues ahorita está ahí en la cuerda floja, pero trabajando en ello también. Y reconocer que por estas fronteras que tenemos una coyuntura, y ahora sí que somos socios comerciales, ¿no? Entonces reconocer y tomar provecho de esa alianza, ¿no? Y reconocer y tanto reconocer que de donde nos toque estar, ¿no? En el caso, creo que todos aquí estamos en el sector privado, entonces del sector privado, pues demandar al Estado que ponga estos temas sobre la mesa, ¿no? El que si ahorita hay necesidad digamos, de energía, de espacios, demás, pues que trabaje en ello, ¿no? Y también desde nuestra propia posibilidad trabajar en esa coyuntura y también estar preparados para lo que va a venir. No va a ser una realidad distinta si Kamala es quien llega al poder o Trump, y también tener presente pues todos los cambios que se puedan dar en México con el gobierno actual, ¿no? Entonces yo creo que aprovechar las oportunidades, pero no estar desinformado de las realidades, y trabajar desde donde nos toque estar, ¿no? Que en mi caso particular es desde el trabajo de asesor de empresas, y también como maestra con mis alumnos también promover que estén informados, que conozcan y que contribuyan también. Gracias, maestra. Continuamos con usted, por favor, doctor Flavio. Muchas gracias, sí, igualmente agradeciendo la oportunidad de compartir aquí algunas ideas, y yo concluiría con que los resultados de las elecciones presidenciales en Estados Unidos
tendrán un impacto más en el mediano largo plazo que en lo inmediato. Hay muchas acciones que están en curso, ¿no? De inversiones en infraestructura, reestructuras de cadenas de valor, y eso me parece que va a continuar. Dependiendo de qué partido sea quien entre, los cambios se notarán más a mediano plazo. Por ejemplo, con los demócratas creo que iremos transitando y evolucionando hacia una mayor integración norteamericana enfocado a la competitividad, a la innovación, al desarrollo tecnológico. Y por el lado de los republicanos, pues continuaríamos con una relación comercial más limitada a procesos de bajo valor agregado y temas más como de logística, y la parte social sería más complicada y mayor incertidumbre, ¿no? Para ciertos sectores económicos. Entonces, pues creo que es más una tendencia de largo plazo en cuanto al tipo de integración que tengamos, pero continuaremos en este camino. Gracias, doctor. Y concluimos con sus comentarios, maestro Alfredo. Gracias por la invitación. Y bueno, las elecciones federales de los Estados Unidos, aunadas a las que acaban de pasar en México también, pues sí, eventualmente pueden incidir. Aquí no comentamos, y quizá porque también no entramos mucho a ese tema, pero el perfil de Kamala Harris es el de una ministerio público, procuradora, es decir, una persona que pasó buena parte de su vida en la persecución de delitos, ¿no? Es decir, es una gente que sabe muy bien cómo funciona todo el entramado jurídico y que le llaman ellos de aplicación de la ley en los Estados Unidos, y eso puede, por lo menos en las hipótesis está el que sea una persona recia, dura, que para quien la aplicación de la ley sea una prioridad. Eso podría traer algunas consecuencias en nuestro país, dependiendo de qué tanto pueda negociar, si es que ella gana, obviamente, ¿no? Qué tanto se pueda negociar entre los dos países, pero lo que creo que es el bálsamo para todas estas tensiones que eventualmente existen entre los dos gobiernos es que la actividad comercial, de negocios, de manufactura que hay entre las economías de los dos países, pues es irreversible, ¿no? Es una realidad económica y que marca también muy bien lo que hacen las autoridades de ambos lados de la frontera, porque nadie está peleado con tener más trabajo y más bienestar en las economías. Y eso es lo que me parece me ha estado marcando afortunadamente las relaciones entre los dos países, incluyendo a los gobiernos. Pues no se ve que vaya a cambiar en el corto plazo, por lo menos, y qué bueno que así sea. Y por los otros temas, son escabrosos, pues ojalá que haya buenos acercamientos para poder negociar y resolver entre los dos países temas tan complicados como la migración o el narcotráfico, temas así, ¿no? Pues muchas gracias. Gracias, maestro, y gracias también a todas y todos los representantes de los medios de comunicación que nos acompañaron esta mañana. Les recordamos que podrán recibir el audio y video completo de esta sesión al correo electrónico que utilizaron para registrarse, y posteriormente también lo van a poder consultar en nuestros medios oficiales. También, si desean profundizar o tener una entrevista 1-a-1 con nuestros expertos, pueden coordinarse con el equipo de comunicación que les realizó la invitación para acompañarnos. Muchas gracias. Hasta la próxima. Gracias. Hasta luego, gracias. Gracias, muy amable.